Bueno, de todos los momentos de la etapa Guardiola, de esa etapa fantástica, sobre todo la del primer año, que se consiguió todo y con la brillantez que lo hicimos, quizá me quedaría con la final de Champions en Roma, ¿no? El cambio un poco del Barcelona, vamos a decir, con una etapa muy, muy mala, de 2000 a 2003, 2004, empieza yo creo con las elecciones a la presidencia, ¿no? Gana Joan Laporta, ficha a Rijkaard y ahí empieza yo creo una era que cuesta, porque al final también Rijkaard fue cuestionado hasta diciembre, se hablaba de su cese, no empezamos muy bien la temporada, pero hicimos una segunda vuelta espectacular, ¿no? Y ahí yo creo que volvimos otra vez a la identidad de lo que es el Barça, ¿no? Yo creo que estaba Cruyff ya también ayudando mucho a Laporta, ya metieron a Rijkaard, ya se volvió a apostar por la identidad que el Barça requiere, ¿no? Entonces hicimos una segunda vuelta espectacular y no ganamos la Liga de milagro porque hubo un Valencia también espectacular que se llevó la Liga, ¿no? Pero ya quedamos segundos, ya se fichó a Ronaldinho, ya se fichaban a jugadores para marcar diferencias, ¿no? Más tarde vino Márquez, Juli, Deco y de alguna manera los de la casa, que no nos sentíamos tan importantes, cogimos también un rol dentro del vestuario muy, muy importante, ¿no? El capitán era Puyol, ya estaba Valdés que llevaba tiempo, estaba yo, empezaba Iniesta y luego ya vino ya, esa etapa fue la que empezaba Messi también, ¿no? Y bueno, empezó una etapa gloriosa para el Barça. Más allá de lo futbolístico, Ronaldinho nos trajo alegría, nos trajo positividad, nos trajo jugar sin complejos, ¿no? El saber, por ejemplo, ya te hablo a nivel personal, que yo tenía al lado o en mi equipo al mejor jugador del mundo, que era considerado en aquel entonces Ronaldinho, te hacía presagiar o te hacía sentir de que se podían ganar cosas. Es decir, ostras, tenemos a Ronaldinho, que es el mejor futbolista del mundo, en nuestro equipo, pues aquí hay que dar un paso más, ¿no? Y cogió una influencia dentro del barcelonismo tremenda, ¿no? Yo creo que fue un fichaje estelar. Él tuvo 2, 3 años brillantes, marcando diferencias, un jugador diferencial, y a partir de ahí yo creo que todos le seguimos, ¿no? Nos unimos a esa positividad, a esa alegría, a esa sonrisa, y fue espectacular, ¿no? Lo que se consiguió, 2 ligas, una Champions, y además jugando, yo creo, bien al fútbol, ¿no? Fue una pena a nivel personal, ¿no? El tema de la lesión, porque además estábamos jugando muy bien, veníamos de ganar en el Bernabéu 0-3 con el histórico aplauso a Ronaldinho, ¿no? Y fue esa semana que jugábamos contra Villarreal, que el jueves pues yo tenía fiebre y bueno, le dije a Ángel Moore que no me sentía bien, pero quería jugar el sábado, ¿no? Entonces, bueno, me mediqué un poco, entrené y ahí es cuando me rompo el cruzado, ¿no? Bueno, situaciones de aprendizaje de la vida, del fútbol. Ahora puedo decir que me vino bien, me vino bien. En aquel entonces, pues bueno, fue un tanto dramático porque me perdía prácticamente toda la temporada, me perdía casi el Mundial, ahí Luis Aragonés estuvo sensacional, me esperó hasta el final y pude jugar el Mundial, pero no me sentí partícipe del todo. No llegué al Mundial en buena forma, no participé del todo en esa liga que se consiguió y no jugué la final de la Champions en París, lo cual el futbolista no se siente del todo partícipe, ¿no? Cuando estás fuera de la alineación o estás fuera de los minutos o de lo que pasa en el terreno de juego, no te sientes tan importante, ¿no? Aún así, pues bueno, lo celebré con el equipo, evidentemente, se hizo historia, fue la segunda Champions de la historia del club, pero tenía esa espinita clavada de que me lo había perdido, ¿no? Fue una pena, pero al final un aprendizaje muy bueno para mí. Me vino a decir la lesión que me tenía que cuidar más, que tenía que trabajar más, que tenía que hacer más prevención de lesión. En definitiva, ser un poco más profesional de lo que había sido hasta aquel entonces, ¿no? Bueno, yo de Rijkaard destacaría la calidad humana, ¿no? Al final era una persona muy cercana, muy normal, muy estable emocionalmente,
muy comparable a lo que es Vicente del Bosque, ¿no? Lo que era Vicente del Bosque en la selección, ¿no? Un tío de consenso, una persona muy directa también, exigente a la vez, pero un tío muy cabal, un tío muy inteligente, que nos llevaba bien. Y al final, el hecho de ver que tu entrenador es un buen tío, que es una buena persona, al final te hace hacer piña, ¿no? De decir, oye, vamos a darlo todo, vamos que nos interesa que evidentemente continúe, que el equipo vaya bien, pero además más por Rijkaard, ¿no? Porque era una persona afable, una persona muy cercana y positiva. Entonces destacaría de él eso, ¿no? Una persona muy cabal, muy inteligente, que supo llevar un grupo, eh, bueno, pues no diría fácil, tampoco difícil, pero que no era, bueno, que es el Barcelona, ¿no? Siempre un vestuario de un equipo grande no es nada fácil y él lo supo llevar a la perfección con toda naturalidad. Cuando ya Rijkaard no continúa, porque hacemos 2 años malos sin ganar ningún título, fichan a Guardiola, ¿no? Yo sin haber hablado con él, ¿no? Y yo tengo la sensación, conociendo al Guardiola jugador, al Guardiola persona dentro de un vestuario, fui compañero suyo varias temporadas, y tuve la sensación de que iríamos bien. No sé si me explico. La sensación de decir, hostia, creo que el club ha acertado al fichar a Pep. Es una persona exigente consigo misma, con los demás, muy perfeccionista, muy obsesivo en el trabajo, ya lo era como jugador, y su personalidad me transmitía cosas, ¿no? Ya había sido mi referencia como futbolista y tenía la sensación de que las cosas tenían que ir bien, iban a ir bien. Y bueno, mi primera conversación fue ya en la pretemporada. Él nos hizo, ya nosotros campeones de la Eurocopa 2008, ya nos hizo ir antes, porque él quería tener todo el grupo junto y poder trabajar tranquilamente con todo el grupo. Y bueno, la conversación fue muy fácil, ¿no? Yo en aquel entonces dudaba de mi continuidad en el Barcelona porque meses atrás me habían llegado rumores de que Chiqui Begiristain me quería fuera del club, me quería vender, y al final hice una Eurocopa fantástica, quedé el mejor jugador de la Eurocopa, y al final, hablando con Pep, le dije que cómo veía al equipo, si me iba a dar importancia o no, y bueno, la frase fue muy directa, muy personal. Me dijo que no imaginaba el equipo sin mí, y ya no, bueno, ya mi cabeza se centró en el Barça, ¿no? Una vez más, al final yo no quería cambiar de aires nunca, nunca he querido cambiar de aires estando en el Barcelona, pero más todavía hablando con el entrenador recién fichado, y con esa frase me convenció del todo, ¿no? Al 100%. Pep ya tenía un bagaje dentro del club, ¿no? Fue el entrenador el año anterior en el Barça B, ya conocía a la gente que podía rendir, ¿no? Y para él no fue una sorpresa lo de Pedro ni lo de Busquets. Para nosotros sí, lógicamente no los habíamos conocido, no habían tocado primer equipo todavía, pero bueno, si Pep los mete en el primer equipo, ya ves enseguida el talento, ¿no? Ya ves el rondo, ves una conservación de balón, cómo levanta la cabeza, cómo se asocia. Hablando de Busquets, ¿no? De Pedro también, cómo pica el espacio, el momento del timing de venir a recibir, de venir en apoyo. Ya venían aprendidos, ¿no? Tanto Busquets como Pedro, como Jeffren, como este tipo de futbolista que Guardiola subía al primer equipo, ya venían aprendidos, ¿no? Porque ya venían de una etapa de un año con Guardiola, ¿no? La sensación esa que te decía antes de que las cosas iban bien en los entrenos, aún empezando mal, porque creo que perdimos en Soria 1-0 y luego empatamos en casa con el Racing. Yo tenía la sensación de que ese equipo iba a hacer cosas importantes, ¿no? Por cómo entrenábamos, la exigencia de los entrenos, el cómo íbamos a jugar, el modelo de juego. Me hacía presagiar un Barça espectacular, pero no, claro, no al nivel de ganar los 6 títulos, ¿no? Se consiguieron los 6 títulos, y además del cómo se consiguieron, ¿no? Jugando con una brillantez absoluta. Bueno, de todos los momentos de la etapa Guardiola, de esa etapa fantástica, sobre todo la del primer año, que se consiguió todo y con la brillantez que lo hicimos, quizá me quedaría con la final de Champions en Roma, ¿no? Evidentemente es una final de Champions contra Manchester United, con excelentes futbolistas, y de la manera que lo conseguimos, ¿no? Yo creo que fuimos muy superiores al United en todo momento. Quizás solo los 10 primeros minutos, donde Cristiano tuvo 3 4 tiros, pero al final, cuando conseguimos hilvanar 3 4 pases y tener la posesión de balón, fuimos muy superiores al United, y me quedaría con eso, ¿no? Que en una final de Champions
en la superioridad que tuvimos hacia un rival espectacular, pues me quedo con eso, ¿no? No solo el qué se consiguió, sino el cómo, ¿no? La manera de cómo se conseguían los éxitos, ¿no? Los objetivos.